Supongamos que alguien toma 500 miligramos de vitamina C. Escribe una función exponencial que modele la cantidad de vitamina C en el cuerpo, dado que la vida media de vitamina C es de 30 minutos. Para la parte A, escribamos una función por la cantidad de vitamina C en el cuerpo utilizando el crecimiento continuo. El modelo f de t es igual a por E a la potencia de kt, o el modelo de semivida, f de t es igual a veces la mitad a la potencia de t dividida por c. En esta lección, seremos utilizando el modelo de vida media. Creo otra lección usando el modelo de crecimiento continuo. Al escribir la función, tenemos que determinar si queremos usar minutos u horas. Voy a enseñar un modelo para ambos. Así que de nuevo, usando el modelo f de t es igual a veces, una mitad eleva el potencia de t dividida por c. A es la cantidad inicial o inicial, t es el tiempo en minutos u horas, y c va a ser la vida media tiempo en minutos u horas. Vamos a escribir primero la función utilizando las unidades de minutos, ya que eso es lo que se da. Tenemos f de t igual a la cantidad inicial es de 500 miligramos y, por lo tanto, a es 500 veces un medio elevado a la potencia de la variable de la función así que tenemos t dividido por c, donde desde la vida media son 30 minutos, c son 30. Así que tenemos t dividido por 30 como exponente. Ahora, el exponente de t dividido a los 30 debería tener sentido. Observe cómo, cuando t es igual a 30, el exponente de una mitad es 1, dejándonos solo 500 veces la mitad, solo la mitad de la cantidad, de 250. Ahora, si queremos usar horas como unidades de tiempo, necesitamos saber que 30 minutos equivale a media hora. Y ahí, por ahora, c va a ser la mitad. Así que durante horas tenemos f de t equivale a 500 veces la mitad, elevado a la potencia de t dividida por la mitad. Recuerda, dividir por la mitad equivale a multiplicar por el recíproco de 2 sobre 1. T por 2 sobre 1, son solo 2t. Y de nuevo, este exponente debería hacer sentido porque cuando el tiempo es de 30 minutos o medio una hora, t es media, 2 veces, media es 1. Así que después de media hora, la cantidad restante es 500 veces la mitad, o 250. Y ahora, para responder a algunas preguntas adicionales. Parte B, según la función, ¿cuánta vitamina C se fue después de 4 horas? Da la respuesta a la número entero más cercano. Vamos a mostrar que obtenemos la misma respuesta si usamos la función cuando tenemos tiempo en minutos, así como cuando tenemos tiempo en horas. Si quieres usar el función en minutos, necesitamos saber que 4 horas equivalen a 4 por 60 minutos, o 240 minutos. Así que usando la función donde el tiempo es en minutos, tendríamos f de 240. Es igual a 500 veces la mitad elevado a la potencia de 240. Porque 240 es el momento en minutos, dividido por 30. 240 dividido por 30 es 8, lo que nos da 500 veces la mitad levantada al poder de 8. Y si usamos la función, cuando el tiempo es en horas, tendríamos solo f de 4, ya que son 4 horas. Dándonos 500 veces la mitad, elevado a la potencia de 2 por 4. Y fíjate en cómo tenemos un exponente de 8 en la mitad, tal como lo hicimos cuando las unidades estaban en minutos. Y ahora, ir a la calculadora al número entero más cercano o el valor posicional de 1, el valor se redondea a 2. Así que hay aproximadamente quedan 2 miligramos. Después de 4 horas. La última pregunta, ¿cuánto tardaría para que los niveles de vitamina C bajen a 75 miligramos? Da la respuesta en horas a un decimal. Para responder a esta pregunta, usaré el función cuando el tiempo está en horas, porque f de t equivale a 500 veces una mitad levantada a la potencia de 2t. Para responder a esta pregunta, establecemos f de t igual a 75, y resolvemos que esto nos da la ecuación, 75 es igual a 500. Veces un medio levantado a la potencia de 2t. Primero aislemos el término exponencial dividiendo ambos lados por 500. Simplificar 75 dividido por 500 simplifica a 320. Y el lado derecho simplifica a la mitad, elevado a la potencia de 2t.
Y ahora tomámoslo como un tronco, o tronco natural, de ambos lados. Voy a usar troncos naturales. Lo que nos da un registro natural. De 320 es igual a la derecha aplicaremos la propiedad de potencia de los logaritmos. Lo que significa tronco natural 1 la mitad a la potencia de 2t es igual a 2t veces tronco natural a la mitad. Ahora, aquí, estamos tratando de resolver para t así que, ahora vamos a dividir ambos lados por dos troncos naturales de la mitad. Ahora, simplificar a la derecha, 2 divididos por 2, simplifica a 1. Y lo mismo ocurre con el registro natural la mitad dividida por sí misma, dándonos con t a la derecha. Y ahora, cuando lo evalúas el cociente a la izquierda y redondea a un decimal. De nuevo, debido a que usamos la función donde el tiempo estaba en horas, sabemos que esta vez también va a ser en horas, que es lo que se pide. Debido a los 6, redondeamos a 1,4. El nivel de vitamina se baja a 75 miligramos en aproximadamente 1,4 horas. Espero que esto te haya resultado útil.